En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Buenos días o buenas tardes, ya yo digo buenos días hasta que almorzamos. ¿Cómo están? Espero que sea un domingo en el que están recuperándose para enfrentar mañana una semana con todo el power, con toda la fuerza y con toda la esperanza. Aquí estamos en Poder Positivo, en Radio Agricultura. Nos pueden escuchar en todo el territorio nacional gracias a la extensa red de radioemisoras de Radio Agricultura. Nos pueden escuchar también en la web agricultura.cl y nos pueden también seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Yo aprovecho de decirles que en Twitter soy @IsabelPla, así muy simple, @IsabelPla, por si me quiere retar, criticar o hacer una sugerencia o una pregunta, lo que ustedes quieran. Para nosotros es muy importante tener este intercambio. Nuestra invitada de hoy es una invitada, la verdad, que ha sido muy importante en un montón de decisiones que se han estado tomando en nuestro país en los últimos 10 años. A lo mejor no tan visible para la inmensa mayoría de las personas, pero para quienes hemos estado vinculadas a la política y a las políticas públicas, ha sido una persona muy importante. Es presidenta de la Fundación Chile Mujeres, es abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho de Familia, de la Universidad de Barcelona, es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, ha sido elegida entre las 100 mujeres líderes por el Mercurio Mujeres Empresarias y fue también elegida por Women Economic Forum, la mujer ganadora en la categoría Mujer Icónica, cuando un mundo mejor, creando un mundo mejor para mujeres en el año 2021. Nuestra invitada es Francisca Yuneman. Muy bienvenida, Francisca, a Poder Positivo. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias a Radio Agricultura por esta invitación. Estoy feliz de estar conversando contigo, una mujer con la cual trabajamos tantas cosas juntas cuando fuiste ministra. Hemos trabajado efectivamente y antes también. Partamos, Francisca, ¿por qué no nos cuentas Chile Mujeres? ¿Cómo nace la fundación? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Y cuál es el propósito más importante que tiene la fundación? Que está bastante posicionada, como te digo, como les digo a quienes nos están escuchando, en el mundo de las universidades, de quienes toman decisiones y también en cierto mundo empresarial. Bueno, la Fundación Chile Mujeres va a cumplir en marzo 7 años desde que tenemos personalidad jurídica. Ahora en agosto cumplimos 7 años desde que empezamos este proyecto. Fue un proyecto que nace por dos cofundadoras, Verónica Campino y yo. La Vero ya no está en Chile Mujeres y tiene ahora su propio un emprendimiento social también. Bueno, y la verdad es que la fundación, yo te diría que fue una consecuencia de una trayectoria desde mi tesis universitaria. Justamente le hice sobre todo las discriminaciones que contemplaba el Código Civil respecto a la mujer casada. Y en fin, me he ido especializando toda la vida en temas de mujer, de género, con mucho foco en lo que son reformas legales, proyectos de ley. Y bueno, y nace justamente para lograr que las mujeres en Chile tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo remunerado. Para que logremos finalmente la autonomía económica, tenemos que pensar que la verdadera libertad de la mujer, la liberación femenina está inconclusa, mientras las mujeres no logremos la autonomía económica. Finalmente, esa es la puerta para la verdadera independencia y en eso estamos y trabajamos políticas públicas y empresariales con este propósito. Sí, hemos dicho en este programa que la autonomía económica es la madre de todas las autonomías. Exacto. Cuéntame, Francisca, ¿cómo ves tú y cómo ve la Fundación Chile Mujeres? ¿Cómo está el país respecto de hace 10 años? ¿Cómo está el país en esta materia, en materia de condición de la mujer respecto de hace 10 años? Y respecto también de otros países de América Latina. Y también me gustaría que en ese mismo punto nos contaras, hay dos actividades que tienen ustedes, dos informes periódicos que tienen ustedes,
que los encuentro siempre muy interesantes. Uno, un Zoom de género, el que hacen con la Universidad Diego Portales, que es mensual desde hace varios meses, y otro que es el premio Impulso. Entonces, ¿cómo estás viendo los cambios? ¿Cuáles crees que han sido cambios importantes? Y efectivamente si hemos avanzado o no, y cómo estamos respecto de América Latina y estos dos grandes emprendimientos de Chile Mujeres, como son el Zoom de género y el premio Impulso. Sí, y también tenemos el reporte de indicadores de género empresa en Chile, que hicimos 3 con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, No, el es que Ministerio de Hacienda. de ese vamos a hablar después. Ese gran reporte. De ese vamos a hablar después. Ojalá que lo mantenga este gobierno. Sí, ya, sí, lo vamos a mantener. Vamos a explicar después de qué se trata, por qué nació y todo lo demás. Bueno, la situación de la mujer en los últimos 10 años ha cambiado mucho, pero no ha cambiado en todos los aspectos que necesitamos que cambie. En la sociedad, la mujer ha tomado un rol, un protagonismo muy importante, un protagonismo, ¿cierto?, en Chile, sobre todo a través de las manifestaciones, que ha tenido la fuerza del movimiento feminista. Ahora vemos en este gobierno que efectivamente se define como un gobierno feminista, pero todas esas transformaciones sociales de empoderamiento y de liderazgo y de fuerza de las mujeres no se están viendo en el mundo del trabajo remunerado, ¿ya? Y por lo tanto, Chile ahí está disociado entre lo que es la sociedad, con lo que son los lugares de trabajo, las empresas, las organizaciones. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho. Y ahí es donde nosotros estamos llamando una revolución en los lugares de trabajo y también una revolución en los hogares, porque los hogares se siguen comportando como si estas transformaciones sociales no existieran. Y todos los que son los roles de cuidado y tareas del hogar sigue totalmente enquistado en la mujer. Y no estamos logrando ni igualdad en nuestros hogares, ni igualdad en los lugares de trabajo. Y estamos peor que Latinoamérica. Y en los estamos lugares peor. de trabajo, fíjate que increíble, porque Chile tiene una legislación una legislación laboral interesante en materia de derechos laborales asociados a la familia. Entonces, o sea, por lo menos está puesta la pauta para los empleadores de una pauta mínima como son los derechos, varios de ellos irrenunciables. Entonces es curioso que que no estén teniendo esa legislación un reflejo en el día a día. No, yo creo que la legislación, salvo el postnatal parental, digamos que tampoco un derecho del padre, ayuda a esta mala cultura. ¿Por qué? Porque todos los derechos tenemos que pensar que las mujeres tienen 8 derechos a la maternidad, muchos algunos con subsidio del Estado, otros de cargo del empleador o la empleadora. En cambio, los hombres tienen solamente 3 derechos. ¿Qué son? Digámoslo cuáles son. Los hombres tienen los 5 días de postnatal. Estoy hablando de los derechos por sí mismos. El derecho por nacimiento de un hijo. 5 días, ¿cierto? A costo de la empresa, pero solo 5 días. Luego tienen un derecho que es bastante desconocido, pero que es el derecho de 10 jornadas diarias para cuidar al hijo que está o hija que está muy grave. Y la ley sana, que es un seguro, ¿ya? En cambio, la mujer tiene el prenatal, el postnatal, el postnatal parental, la licencia por enfermedad grave del hijo o la hija. O sea, en el fondo, menor de un año. Reproducir esto que son las mujeres, las únicas responsables en la legislación. En la legislación, entonces la legislación no ayuda en nada. De hecho, muchas veces se dice, no, es que los padres no se toman el postnatal parental. Es que los padres no tienen derecho al postnatal parental. Es un derecho de la madre que si ella quiere y si los dos tienen la calidad de trabajadores, puede transferir. Tanto es así que si la madre en el fondo no tiene un trabajo remunerado, formal, el padre tampoco va a tener derecho al postnatal parental. Entonces los padres prácticamente... Aunque el papá esté trabajando, a lo mejor. Una mamá no lo tiene, claro. No lo tiene. O sea, es decir, si la madre trabaja informal o no trabaja, ese padre no va a tener derecho a postnatal parental. Entonces es un derecho de la mujer, y en eso tenemos que ser bien claros. El hombre no tiene por sí mismo el derecho al postnatal parental. Y si que nosotros queremos, ¿cierto?, lograr una cultura de corresponsabilidad, las leyes tienen que asumirla, y las leyes no la están asumiendo. Ya, ese es un tema muy, muy importante. Oye, ¿qué datos ha arrojado? Yo lo he visto, pero quiero que se lo contemos a quienes nos están escuchando. ¿Qué datos ha arrojado el Zoom de género? Porque tiene 2 o 3 datos que son, bueno, tiene muchos, pero tiene 2 o 3 cosas que son muy importantes para mirar el país en materia laboral post-COVID. Sí, bueno, el Zoom de género es el informe laboral mensual con enfoque de género
de OSEC UDP, que es el Observatorio de Contexto Económico, ¿cierto?, que lidera Juan Bravo junto con la Fundación Chile Mujeres, que ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un zoom en la ocupación laboral, la participación, el desempleo, la formalidad, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos ciertos números a nivel general, pero cuando uno empieza como a dividir y estudiar grupos determinados, uno se da cuenta que hay grupos que están muy rezagados. Yo te diría cuáles son los principales hallazgos que hemos tenido. La próxima semana, Isa, lanzamos el Zoom de agosto, que es el quinto. ¿Qué es lo que nos ha mostrado? Primero, que las mujeres no hemos recuperado los niveles prepandemia de empleo. El empleo de las mujeres sigue rezagado. Ni siquiera, o sea, ya antes de la pandemia estábamos mal, pero ni siquiera hemos alcanzado 53% en enero, según el INE, en enero del 2020. O sea, era histórico eso. Eso fue histórico. Hoy día estamos 48, 49 participación, pero de ocupación estamos en 45. Muy bien. Gran diferencia entre la ocupación y la participación. Porque la participación son las que están trabajando y las que están buscando trabajo. O sea, la ocupación en este caso es lo que tenemos. La ocupación es la gente que tiene algún tipo de ingreso por su trabajo. ¿Ya? O sea, si es que la semana anterior recibiste algo que sea por una hora de trabajo. Entonces, la verdadera fuerza laboral está en la ocupación. Y bueno, nosotros que lo que vimos es que no se han recuperado los empleos, pero las personas más rezagadas en la recuperación de los empleos son las mujeres con niños y niñas en edad preescolar. Y dentro de ese grupo, las más rezagadas aún en la recuperación de empleo son aquellas que tienen niñas y niños menores de 3 años. Ahí ese es el grupo en los cuales las políticas públicas se deben focalizar. ¿Por qué? Porque una vez que las mujeres que ya no tienen niños y niñas en edad preescolar recuperaron sus empleos. Esos empleos se recuperaron. Claro, los que están rezagados son... Pero los empleos rezagados son las mujeres con niños y niñas en edad preescolar, especialmente aquellos que tienen niños y niñas menores de 3 años. Y otra cosa que nos dimos cuenta en los Zoom de género, que también los hombres de ese grupo también tienen su empleo rezagado. Entonces necesitamos ayudar a la maternidad y paternidad a las personas, sobre todo a las mujeres, insisto, porque son las que, donde están los empleos más rezagados, pero también a los hombres, y ese tipo de cosas, porque tú, fue impresionante, pero por ejemplo, en el Zoom de género del mes anterior, porque no te puedo todavía adelantar, sí, no, está bien. Pero vimos que el 61% de los empleos creados para las mujeres en ese trimestre móvil fueron informales. En el anterior, sí, el 87% de los empleos creados para las mujeres fueron informales. Entonces, nosotros vamos viendo, ¿cierto? También estudiamos en el anterior, por ejemplo, el retroceso con respecto al teletrabajo. Nosotros todos los meses vamos tomando un tema nuevo y vamos tomando... ¿No llegó para quedarse el teletrabajo? El teletrabajo, esperemos que llegó para quedarse. Lo que pasa es que el teletrabajo que nosotros estudiamos es el teletrabajo del INE, que te mostró, ¿cierto?, que los niveles peak de encierro llegó a un 20% y ahora ha retrocedido un 5%. Pero ese es el teletrabajo como casi que total, o sea, es cuando... En el fondo te mide el teletrabajo cuando tú principalmente estás trabajando desde tu casa. Entonces te dejas fuera cuando trabajas desde tu casa. Que es la mayoría, por lo que yo percibo, con las empresas que voy, los turnos, ¿verdad? Aquí hay un grupo que viene lunes, miércoles y jueves, el resto está, por decirte, el resto está en la casa. O sea, veo que como la cosa híbrida. Claro, que es lo que nosotros como Chile Mujeres promovemos. Nosotros como Chile Mujeres... Para hombres y mujeres. Nosotros promovemos el teletrabajo parcial, no el teletrabajo total, en medida de lo posible, y el teletrabajo siempre para hombres y para mujeres. ¿Por qué? Porque el teletrabajo total, salvo que por necesidades personales tú ya realmente lo necesitas, por ejemplo, problemas de movilidad, o porque prestas un servicio y vives en otro lugar, etcétera, lo que empieza a producir, ¿cierto?, es que se empieza a producir un rezago de desarrollo laboral con respecto a aquellas personas que no están presencial versus a las que están presenciales. O sea, por eso es tan importante, y además porque te permite también ser vista, ¿cierto? Poder tener oportunidades adentro en los equipos. Generar vínculos. Generar vínculos y que te encarguen una responsabilidad que te permita que te vean las personas que toman decisiones. Estamos conversando con la presidenta de la Fundación Chile Mujeres, Francisca Yuneman. Nos queda un minuto antes de ir a la pausa
Hay empresas en Chile, y ustedes trabajan con algunas de ellas, que tienen súper claridad respecto a este tema. Y probablemente son las empresas que tienen mucho vínculo global, o sea, vínculo con otros países. Esas empresas muestran ventajas comparativas respecto a las empresas que no han incorporado estos temas, esta visión, que no tienen una política de equidad incorporada en su línea estratégica. Absolutamente, o sea, eso es algo que la empresa tiene que tener muy presente, o sea, las empresas que están haciendo, realmente tomando el tema de la equidad de género como un tema estratégico, van a establecer una brecha con respecto a la otra positiva muy De potente. competitividad económica, digamos. Mira, desde competitividad económica, ¿y por qué? Porque en el fondo tú vas a tener a las personas más capaces y más talentosas. Y además vas a tener la riqueza creativa e innovadora que te genera la diversidad de género. Entonces, finalmente es un tema de ventaja competitiva que algunas están tomando versus otras que no la están tomando. Y la verdad es que todas van a tener que tomarla, porque si no, la competencia las va a dejar fuera. Vamos a una pausa, estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura, conversando con Francisca Yuneman, abogada, presidenta de la Fundación Chile Mujeres. Vamos y volvemos en unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos a Poder Positivo en la Radio Agricultura. Estamos conversando con Francisca Yuneman, presidenta de la Fundación Chile Mujeres. Francisca, el COVID fue una crisis gigantesca, ¿cierto? Todavía no se ha despejado del todo. Y el COVID, un punto que podríamos decir positivo, es que visibilizó las brechas que enfrentaban las mujeres con los hombres en la vida diaria, pero especialmente en el mundo laboral. Y de ahí se genera lo que se llamó la crisis de los cuidados. Muchas personas pensamos que esa crisis iba a permitir que los gobiernos, especialmente, y también la empresa privada, aceleraran las decisiones. Justamente como ya la habían visto la brecha, no se la contaban, sino que la habían visto y la habían vivido, y se instalaba esta crisis de los cuidados, o sea, personas, mujeres, que tenían, además del trabajo remunerado para tener ingreso propio, sobre sus hombros la responsabilidad casi exclusivamente ellas de cuidar a la familia. Y eso significaba no poder conectarse a tiempo, en fin, todo lo que significa también para la productividad económica. ¿Han habido cambios a partir de la crisis del COVID? ¿Sirvió de algo? O sea, si es que algo negativo puede efectivamente, de algo negativo puede surgir una esperanza y cambios importantes. Yo creo que del COVID surgieron cosas positivas y también cosas obviamente muy negativas, dejando al lado obviamente el tema de la vida y la salud de las personas. Con el zoom de género nos queda claro que lo negativo es que el ritmo de reincorporación en el trabajo no ha sido... Las brechas, y esto no solamente fue en Chile, y se fue a nivel mundial. O sea, las brechas de géneros en el mundo del trabajo se agudizaron. ¿Por qué? Porque quienes renunciaron a sus trabajos o quienes no pudieron seguir cuando tú tenías todos los sistemas de cuidado y educacionales cerrados presencialmente, fueron las mujeres. Entonces, si bien fue algo negativo que eso haya sucedido, porque las que más perdieron empleos fueron las mujeres a nivel chileno y a nivel mundial, eso visibilizó que no existe una desconexión, sino que todo lo contrario, hay una conexión completa entre las oportunidades laborales de las mujeres, los sistemas de cuidado y los sistemas educacionales. Por eso es tan importante que todas las políticas públicas que se tomen en materia de salud, ¿cierto?, de cierre de establecimientos educacionales, de cierre de los establecimientos de cuidado, sepan que eso va a tener un impacto en el empleo de las mujeres y va a tener un impacto directo. ¿Qué es lo que no pasó, por ejemplo? Voy a traer el ejemplo. ¿Qué es lo que no pasó cuando se alargaron las vacaciones de invierno? Exactamente. En forma unilateral el Ministerio de Salud y no lo conversó y claro, y sin perspectiva de género, como ellos mismos han dicho en el gobierno, que es un gobierno feminista. Eso fue un error, ¿cierto? Y tuvo un impacto. Ahí efectivamente no hubo perspectiva de género. El presidente y la ministra de la Mujer reconocieron que había faltado perspectiva de cuidado. Nosotros como Chile Mujeres... O perspectiva de cuidado, claro. No, nosotros como Chile Mujeres acusamos falta de perspectiva de género y ellos dijeron si efectivamente hubo falta de perspectiva de cuidado, hubo un reconocimiento. De ahí donde viene la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en todos los ministerios. Entonces, lo bueno, volviendo yo creo que se ha generado conciencia. Y esta es la conciencia
que decir acá está entrelazado. De hecho, tanto es así que cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, que en Chile se retrocedió una década por la pandemia en el empleo de las mujeres, en el empleo femenino, eso no fue los 2 años de COVID. En el segundo mes de COVID ya se había retrocedido una década. Increíble eso. O sea, fue así, fue inmediato. O sea, lo que Entonces, había demorado más de 10 años, en 60 días. fue de un mes para otro. Nosotros en abril, ya o sea, en marzo, ¿te acuerdas que en abril ya habíamos retrocedido una década? Fue instantáneo, fue inmediato. Entonces, se cierran los colegios, se cierran las salas cunas, se cierran los jardines infantiles, inmediatamente se retrocede. O sea, hay que tener mucha conciencia del impacto que tiene. Entonces, eso es un aspecto positivo y que no se nos puede olvidar, y tiene que ser una enseñanza. Lo otro positivo del COVID es que muchas organizaciones, ¿cierto? Chile Mujeres, que nacemos, ¿cierto?, como con uno de los propósitos de favorecer la adaptabilidad laboral como una herramienta de trabajo para las mujeres, pero entendía la adaptabilidad laboral para hombres y para mujeres siempre. Necesitamos una pandemia para que se pudiera teletrabajar. En Chile se podía teletrabajar. Yo me acuerdo que eso cuando llegué al ministerio, te acordarás que el 2018 fue el boom del debate, Sí. del teletrabajo. Sí. Era como el gran tema y no pasó nada. Y no pasó nada. Y ahí hay una cosa muy interesante. Y había un poquito de resistencia también del mundo sindical con la adaptabilidad. Mira, eso es un gran aporte, porque no solamente se demostró que se podía teletrabajar, y que más encima, a pesar del estrés en que estaban las personas, que no solamente fue teletrabajo, fue teletrabajo en pandemia, con los niños, las niñas y los adolescentes en la casa, en hogares que no están hechos para convertirse en ciertos lugares de trabajo, colegios y escuela. Del estrés, la incertidumbre con respecto a la salud, con respecto a la vida de las personas, así todo no bajó la productividad. Entonces, el teletrabajo no lleva una baja productividad. Entonces, dos mitos: las empresas le tenían miedo al teletrabajo porque iba a bajar la productividad, y porque las personas no iban a responder a esta libertad. Interesante. Primera, en el fondo. O sea, que al verse libres, digamos, de la vigilancia, por decirlo en términos así antiguos, no iban a trabajar. Exactamente. Entonces, por un lado, ¿cierto? Como no lo estaban viendo, entonces no iban a trabajar. Entonces, yo no daba teletrabajo porque yo te tengo que estar viendo para que tú cumplas. Una mirada retrógrada, bien retrógrada y muy vigente en nuestro país. Todavía. Y se demostró que la gente respondía, la gente fue responsable, no bajó la productividad a pesar del estrés por pandemia y a pesar de estos lugares, de sus hogares saturados. Enseñanza para las empresas, para las organizaciones. Hay que confiar, las personas responden. Y segunda enseñanza, y ahí nuevamente la desconfianza, es que no se quería aprobar una ley de teletrabajo porque decían, esto es una forma por parte de ciertos sectores de abuso de la empresa para reducir sus costos. Ese era el mensaje desde el mundo sindical. A mí me consta porque fuimos a un foro, ¿te acuerdas? Una vez donde estaba Bárbara Sepúlveda, en ese entonces presidenta de la CUT, estaba Nicolás Monker, que era ministro del Trabajo, estaban ustedes, estaba Carolina Goich, y el mensaje que yo recuerdo del mundo sindical fue ese: esto puede ser puede ser un pie para un retroceso en los derechos laborales. Y no solamente el mundo sindical, sino que también de algunos sectores políticos que veían con mucho recelo esto, porque era una forma de librarse por parte de las empleadoras y los empleadores de los costos, que significaba tener a la gente presencial. ¿Qué es lo que resultó? Que la gente quería y quiere continuar trabajando de esta forma. Trabajar, claro. Quiere tener la libertad, quiere teletrabajar de forma parcial. Si tú ves todas las encuestas, la gente no quiere volver 100% de la misma forma. Es que hay un mejoramiento a la calidad de vida muy importante, o sea, especialmente en ciudades como Santiago, pero en otras capitales también, capitales regionales, en donde ya está costando mucho trasladarse, significa un poquitito más de horas de sueño, estar más en la casa, pero como dices tú, yo creo que entiendo que la modalidad híbrida, que vas algunos días a trabajar presencial y los otros trabajas en tu casa, es la que tiene más aceptación. Y también puede ser mañana presencial, tarde desde tu casa. Eso puede ayudar mucho a las madres y a los padres. Mujeres que en el fondo no pueden... los trabajos parciales en Chile son pocos. Nosotros en Zoom de Género también vimos que habían aumentado, cosa que es muy buena porque significa que la gente está buscando trabajo a jornada parcial ¿cierto? Y las empresas están abriendo a dar trabajo parcial también. Pero en el fondo...
estar todo el día fuera de la casa, para alguien que tiene personas a su cuidado, no siempre se puede. Entonces tú la excluyes del mercado laboral. ¿Qué pasa si tú le dices, ok, trabaje presencial en la mañana y a la tarde? ¿Qué pasa si tú dices, teletrabaje si es que su hijo o su hija se enferma, por ejemplo? O sea, venga a trabajar todos los días para acá. Salvo... Claro. Oye, cuéntame, vamos a pasar a un tema siempre en la línea de la participación de las mujeres en el trabajo y en el desarrollo de su vida. Hemos visto, estuve viendo el otro día que Chile Mujeres junto a otras organizaciones, Comunidad Mujer, estaban trabajando con el Ministerio de Hacienda en un proyecto de ley para incluir cuotas en los directorios, por lo menos de las empresas que están listadas, ¿cierto? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el tema de la incorporación de las mujeres a los directorios? Ustedes en Impulsa, creo, en uno de los instrumentos que tiene Chile Mujeres, miden la incorporación y van evaluando cómo ha ido mejorando. Yo me acuerdo que hace 7 o 8 años era el 6% de las sillas de directorio estaban ocupadas por mujeres y hoy día ya estamos, todavía no llegamos al 20%, pero estamos en el 18%. ¿Cómo ves ese tema y qué están trabajando con el Ministerio de Hacienda? Mira, la propuesta de cuota en los directorios de empresas privadas, Chile pertenece a un modelo bien especial, porque tiene cuotas de género por ley, que salió en el gobierno anterior, que venía como una política voluntaria de la presidenta Bachelet y presidente Luis Piñera. Y la legalizamos. Exactamente, y la transformaron en ley, de 40 a 60 cuotas de género en las empresas CEP, que son algunas empresas públicas, pero se quedan fuera las principales empresas públicas. Se queda fuera Codelco, TVN, Banco Estado, las etcétera. Que son con gobierno corporativo. En el Exactamente. Entonces tiene ley de cuotas solo en el sector, solo en las empresas públicas y en solamente partes de las empresas públicas, excluyendo las principales. Y en las empresas privadas, las empresas se autorregulan, ¿ya? Entonces nosotros acabamos de lanzar un estudio, que lo pueden bajar de la página web chilemujeres.cl, que se llama Modelo de Diversidad en los Directorios, que acabamos de lanzar junto con la OIT, y ese estudio, lo que nosotros hicimos fue agrupar a los países según el modelo de diversidad de género que tengo en los directorios. Y tú tienes 3 modelos. Uno, lo que son las cuotas obligatorias a las empresas privadas, otro, los que son la cuota recomendada por el regulador con el método o cumpla o explique, que es con Play or Explain, o donde la empresa se autorregula. Entonces nosotros vimos que la diferencia de la diversidad de género según estos modelos es muy significativa. Pero a ver, una cuestión para que quienes nos están escuchando no están 100% relacionados. Este es un tema que genera mucho debate. Yo ya tengo mi opinión y creo que finalmente es muy interesante que haya una disposición de incorporación de las mujeres a los directorios. Sí me preocupa la inmediatez. Te fijas que la inmediatez atente contra la efectividad. Probablemente, no sé cómo lo está trabajando el Ministerio de Hacienda, pero probablemente va a tener como una meta escalonada, ¿cierto? Para llegar de aquí al 2030. Sí. Pero expliquémosle a la gente desde tu mirada, primero, ¿por qué las mujeres no están en los directorios? Si están presentes, ya están bastante presentes en las líneas de gerencia y en otros espacios donde se toman decisiones en las empresas, menos que los hombres, pero están más presentes. ¿Por qué no están las mujeres en los directorios? Y 2, algo bien importante, ¿por qué es importante que hayan oportunidades y que las mujeres también tengan presencia en ese espacio que es donde se toman decisiones en un gobierno corporativo? Bueno, primero volviendo al tema, voy a explicar por qué es importante y por qué como Chile Mujeres nos importa el tema de más mujeres en los directorios. Pero antes de contarte que el proyecto de ley de cuotas de género en los directorios de las empresas privadas nace del Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer, en lo cual las organizaciones de la sociedad civil solamente hemos tenido una reunión en que nos contaron el proyecto de ley. Por lo tanto, nos está construyendo, pero fue súper bueno porque ellos quisieron escucharnos. Pero es una iniciativa que nace exclusivamente del gobierno a través de su Ministerio de Economía y del Ministerio de la Mujer. Tendremos que esperar cuando entra al Congreso y mirarlo, ¿cierto? Claro, entonces ellos quisieron saber nuestra opinión y convocaron a distintas organizaciones y mujeres también que son directoras de empresas para conocer su vida. Pero esto es un proyecto legislativo del gobierno, no del gobierno y de la sociedad civil, ¿ya?
Eso A es, diferencia de otras reformas que han tenido lugar en los últimos años, que han sido muy construidas de alguna manera, muy consultadas y con mucha participación de ustedes. claro, pero ellos quisieron escucharnos justamente porque tienen la idea y quieren construirla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como Fundación Chile Mujeres estamos paralelamente trabajando, y por eso me fui a este estudio, Isa, porque ¿qué es lo que pasa? Que este estudio del modelo inicial de directorios que lanzamos recién nos demuestra que a nivel mundial, los países donde las empresas se autorregulan alcanzan como por medio un 15% de mujeres en No más de directorio. eso. Ya. Y Chile pertenece a ese modelo, por lo tanto, si nosotros queremos tener más mujeres en los directorios por las razones que vamos a conversar, necesitamos cambiar de modelo. Oye, es como las democracias que se autorregulan en esta materia, salvo las nórdicas, que en política, hablando en política ahora, salvo las nórdicas, que los países nórdicos no tienen cuotas de mujeres en las listas de candidaturas al Parlamento. Sin embargo, todas están cerca de del 50%. ¿Por qué? Porque son países en donde el control social, la participación de la sociedad civil en las decisiones que toman los partidos políticos y sus parlamentos es muy importante. Entonces, ahí sí que la autorregulación funcionó, porque están hablando de este tema desde hace 25 años o 20 años. De partida nos llevan la delantera en eso. En la autorregulación política. En política, por eso te digo que en política, con la excepción que en el resto del mundo, la autorregulación en política no funcionó. Claro, porque los nórdicos se autorregulan, o sea, de hecho, el primer país que tuvo cuota de género en los directorios de la empresa privada fue Noruega. Entonces... Exacto, por eso te digo, en política son la excepción. Claro. Y bueno, Islandia también es un gran referente en estos temas. Entonces, si bien, bueno, esta ley de cuota nace del Ejecutivo, están escuchando a la sociedad civil, ¿y qué estamos haciendo como Chile Mujeres? Como Chile Mujeres, después de este estudio dijimos, Chile tiene que cambiar de modelo, ¿ya? Porque si no cambia de modelo las empresas privadas, vamos a seguir, ahora según el reporte de indicadores de género, empresa en Chile, del Ministerio de la Mujer, que lo inventamos nosotros, les quiero decir, la Carolina Cueva era subsecretaria y lo traíamos en la cabeza desde antes y lo trabajamos con ustedes, sí. Y ustedes son co-constructoras de ese reporte. Pero importante que le digamos a la gente, Francisca, que tú les cuentes por qué tú crees que es importante. Porque alguien te podría decir, ¿cierto? En las discusiones que uno tiene siempre, en el cafecito, o a veces en las empresas, o en la casa el domingo después de almuerzo, pero ¿por qué tanto? Dejen que el mercado funcione, te responden. Sí. ¿Por qué es importante? Es importante porque nosotros tenemos la convicción que todas las transformaciones profundas de las empresas nacen y terminan en los directorios. Y nosotros necesitamos transformaciones profundas en las empresas. No hay adaptabilidad laboral. La adaptabilidad laboral, la corresponsabilidad parental en los lugares de trabajo. Son dos elementos casi como de sobrevivencia, ¿no? Son los requisitos. No hay forma de que más mujeres ingresen al mundo del trabajo remunerado, se desarrollen sin adaptabilidad, sin corresponsabilidad parental. O sea, todas las condiciones laborales tienen que cambiar, la cultura de las organizaciones tienen que cambiar. Si nosotros queremos dejar de ser un país donde menos de la mitad de las mujeres puede tener un trabajo remunerado, eso es una injusticia feroz, que no tenemos conciencia. Si nosotros queremos, los lugares de trabajo tienen que cambiar, y para eso necesitamos decisiones de los gobiernos corporativos. ¿Ya? El principal órgano del gobierno corporativo es el directorio y necesitamos mujeres que lideren los cambios desde ahí. Muy bien. Estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Vamos a ir a una pausa y volvemos a conversar con Francisca Yuneman, abogada y presidenta de la Fundación Chile Mujeres. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con la abogada de la Universidad Católica, Francisca Yuneman, que es además y sobre todo presidenta de la Fundación Chile Mujeres. Francisca, estamos a pocos días, ya podríamos decir, o a pocas semanas, muy cerquita, recta final del plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto constitucional que elaboró la Convención. Yo tengo una opinión, por supuesto, sobre el tema, pero no es una opinión única, o sea, he ido estudiando distintos temas, pero a mí me gustaría tu visión, primero como chilena,
y además una chilena que viene de una familia que ha tenido un rol histórico bastante relevante en la política y en la vida nacional, no he dicho por qué, ojalá lo digas tú, y también como abogada y como una persona muy comprometida y vinculada con las políticas públicas y sobre todo con las mujeres, ¿cómo ves tú el texto constitucional y especialmente en el tema de equidad de género? Bueno, a ver, me quiero ir antes del texto constitucional, que yo, como Chile Mujeres, es lo que más queremos rescatar de este proceso y lo que, independiente si gana el apruebo o gana el rechazo, es lo que nosotros necesitamos que quede de este proceso. Que fue que por primera vez, y esto es algo que tenemos que grabarnos a fuego, las mujeres hasta ahora nunca habíamos competido en una elección popular en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Nunca. Ya, eso nos lleva a que la Cámara de Diputadas y Diputados tenga un 22% de mujeres, el Senado un 22%. Antes de. No, ahora tenemos un 22%. Recién. Tenemos, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente, a pesar de que había una ley, ¿cierto?, de un 40-60 de candidatura de género, las mujeres se la ponían a competir en distritos donde no ganaban para cumplir con la cuota de las candidaturas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué como Chile Mujeres participamos en la paridad del proceso constituyente? Porque nosotros dijimos que la única forma que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones va a ser asegurando en una primera instancia el resultado y vamos a ver qué pasa. Nosotros teníamos la convicción, nosotros, Isabel, teníamos la convicción, si es que competíamos en igualdad de condiciones por primera vez, íbamos a salir por nosotras mismas. Y salimos por nosotras mismas. Así fue. Y así fue. Fue bien impresionante y un poquito un tapaboca también, ¿no? Fue un tapaboca, de hecho las mujeres tuvimos que darle cupos más a los hombres que los hombres a nosotros, a las mujeres, y eso es lo que nosotros queremos que se quede. Nunca en Chile, hasta ahora, hasta la elección de convencionales, las mujeres habían competido en igualdad de condiciones. Cuando el país les dio esa oportunidad, las mujeres salieron por sí mismas. Por lo tanto, independiente gane el apruebo, gane el rechazo, el sistema político va a tener que tener una reforma sustancial que realmente asegure, y sustantiva, que realmente asegure que las mujeres de aquí, en todas las elecciones futuras, vamos a competir en igualdad de condiciones, porque si volvemos a tener un 20 y tanto por ciento es porque algo pasó. Oye, pero yo quiero hacer un punto, porque efectivamente nosotros teníamos con la elección de noviembre del 2017 un 22% de mujeres en la Cámara, pero pasamos con la elección de noviembre del 2021 a tener hoy día un 35% de escaños ocupados por mujeres, o sea, aumentamos casi en más de 40 escaños la participación de las mujeres. Y para la elección de la Cámara no hay paridad, pero sí hay una cuota mínima que es al menos un 40% de mujeres y casi todos los partidos llevan 50% de mujeres. ¿Y tú, Francisca, has tenido interés en la política? Yo no. A mí me interesa la política pública. Me interesa, yo soy una enamorada de las políticas públicas. Ahí donde yo tengo mi corazón, pero soy una convencida que la política pública... Que la política pública no camina sin política. Por Sí, eso te pregunto. pero la política... Te lo pregunto porque a lo mejor has acumulado ya suficiente experiencia y calle como para plantearte, no hoy día, pero a lo mejor en un futuro, la posibilidad de entrar en la política pura y dura para desde ahí impulsar políticas públicas. No. Es como que tengamos mujeres en los directorios, ¿cierto? Para que impulsen las transformaciones. Yo creo que muchas mujeres tienen que ingresar a la política y por eso es tan importante que los partidos políticos realmente generen las condiciones para que las mujeres puedan competir en elecciones, en los liderazgos de los propios partidos políticos, en elecciones populares en igualdad de condiciones, pero con respecto a mí, mi primer trabajo fue en una fundación, yo siempre quise formar una fundación y esto es lo que yo quería hacer en mi vida. Para mí la Fundación Chile Mujeres es una organización que es transversalmente política y la verdad es que nosotros solo el año pasado pudimos incidir en 7 políticas públicas. Y contemos qué políticas públicas fueron. Bueno, nosotros el año pasado participamos en el Consejo Asesor presidencial de la Comisión para la Recuperación de Empleo. Ahí sacamos
propusimos entre todos, a quienes nos convocaron, no fue algo de nosotros nomás, el IFE laboral con enfoque de género. Nosotros también aportamos, ¿cierto?, con esta extensión del postnatal parental, establecimos para ayudar a destrabar, participamos en la consulta pública, la norma 461, para que las empresas tengan que reportar muchos más indicadores de género, prácticas, políticas de género, en fin. En total el año pasado fueron 7. Eso lo logramos gracias a que somos una fundación políticamente transversal, es decir, nosotros somos una fundación técnica, y para mí ese valor de poder aportar a políticas públicas, ese que nosotros llegamos al Senado, a la Cámara de Diputados y Diputadas y Diputados, con una propuesta y nos escuchen y nos acojan, que el presidente de la República nos convoque y que recoja nuestra propuesta, para mí ese es el valor supremo. Así que yo no tengo ni una intención en el futuro de participar de ningún partido político. Me encanta trabajar con muchos partidos, con gente de distintos sectores, porque nosotros creemos que en verdad el tema de género, el tema de los derechos y las oportunidades de las mujeres, es algo que nos convoca a todos, es algo que es de todas y de todos, y nosotros como Chile Mujeres queremos ser un puente para, ¿cierto?, que buenas políticas públicas, que no sean ideológicas, sino que realmente le lleven a las mujeres, que solucionen la vida del día a día de las mujeres, se hagan realidad. Y por eso de esta vereda, que es una fundación sin fines de lucro, donde no tenemos ninguna intención de, ¿cierto?, salir a elegir ningún cargo público, solamente nos ha traído mucha alegría, nos ha traído muchos frutos. Y a lo mejor más influencia que muchas personas que están en la política, pero que justamente tal vez, a mí me gusta, yo soy política, no voy a renegar de la política, pero sí reconozco que especialmente cuando el país está así tan polarizado, muchas veces el mensaje o la propuesta que se está planteando se evalúa en función de quién la dijo y no en su propio mérito, ¿cierto? Y da mucha pena porque a veces... Yo me acuerdo un diputado, no voy a decir el nombre, ya no es diputado, del Partido Comunista, que dijo: yo, el solo hecho de saber que la derecha está votando de una manera, tengo claro que tengo que votar de otra manera distinta. Y probablemente se da al revés también. Exactamente. Y nosotros, ¿qué nos ha pasado, por ejemplo, con la ley de teletrabajo que pudimos aportar? En fin, los pactos de adaptabilidad con responsabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares, que lo propuso la Fundación. Tuvimos entonces el apoyo de la senadora Carolina Goitz, el ministro Monkeberg, que nos invitó nosotros tuvimos mucho apoyo cuando estábamos en el gobierno de Chile Mujeres, en el impulso a la ley de Sala Cuna. Yo siento que ese proyecto de ley no haya salido, siento mucho que el proyecto de ley siguiente, que es el que está discutiéndose hoy día en la Comisión de Trabajo, no tenga la urgencia que debiera tener. Me gustaría mucho que le pusieran urgencia a ese proyecto de ley, pero bueno, mira, quiero preguntarte lo siguiente, Francisca. ¿Qué crees tú que las mujeres cuando están ejerciendo el poder en lo público y en lo privado, porque una mujer cuando está en un directorio dirigiendo o es CEO de una empresa, o es gerenta general, o en cualquier gerencia, ejerce poder, ¿cierto?, se comporta o tiene actitudes diferentes a las actitudes que tienen los hombres, o son iguales? ¿Tú ves, hay una feminización del ejercicio del poder? ¿Cómo ves tú esa dimensión del poder? Yo veo cada vez más mujeres que son ellas mismas en sus lugares de trabajo. Yo creo que hubo un momento en que efectivamente se trataban de igualar un poquitito los hombres. Muy noventero ese, claro. Porque era hasta la moda tenía eso, era el traje de 2 piezas de pantalón. Pero eso era muy, muy noventero, claro. Y bueno, y la verdad es que a mí yo trabajo mucho con mujeres y hombres. Nosotros en Chile Mujeres todos mixtos, desde nuestro consejo, nuestro directorio, todo lo que hacemos. Tenemos Reactiva, que es una comunidad de empresas donde tenemos gerentes generales, gerentes de primera línea, en fin. Yo cada vez veo mujeres pudiendo ser ellas mismas, con todo lo que significa ser mujer y más conscientes del valor que el ser mujer aportan y esta diversidad de género aportan. Entonces, obviamente hay que seguir trabajando, y en la medida que vamos siendo, ¿cierto?, iguales en número cada vez más, van a haber mayor equilibrio y las personas van a poder ser cada vez más ellas mismas. Pero yo veo mujeres muy plenas, muy contentas,
y tratando de ayudar a otras mujeres, que eso es lo que más me importa. Y son diferentes las mujeres cuando están ejerciendo, cuando están tomando decisiones diferentes, tienen diferente mirada, o sea, es lo mismo un CEO hombre, un CEO mujer cuando está frente a una compañía, Es o que hay sellos diferenciadores, ¿cómo los ves tú? no, claramente hay sellos diferenciadores porque las mujeres No digo que sean mejor y peor en no, absoluto, sino más bien complementarios. claro, lo que pasa es que yo no soy partidaria y de hecho jamás voy a poner como argumento que la riqueza de una mujer en una organización son la empatía. No, 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 no. no. Eso- Yo conozco hombres muy empáticos, muy sensibles, mujeres que no son empáticas, etcétera. Pero hay algo que sí te da esa diversidad, que es que la vivencia que tú tienes por el hecho de ser mujer nunca va a ser igual a la vivencia que tú tienes por el hecho de ser hombre, porque la maternidad es la maternidad, la paternidad es la paternidad, porque el ser hombre que no seas padre y ser mujer Y la o que no sexualidad sea es madre, distinta. es todo, o sea, desde que tú naces, tú tienes una experiencia de vida totalmente distinta. Y eso tú lo llevas a los lugares donde tú te desarrollas. Y esa es la riqueza en el fondo. Y yo creo que más allá, mira, a mí hay una cosa que a mí me dijo una mujer maravillosa que murió lamentablemente de cáncer, que era la líder del Centro de Liderazgo de la Universidad de Columbia en Nueva York, una vez que me invitaron a exponer allá. Me consiguió Karen Poniatchik una reunión con ella. Y yo me senté y esta mujer había publicado una cantidad de paper increíble. Yo me esperaba una cátedra en temas de liderazgo. Y yo me siento y ella me hizo una cosa que me marcó muchísimo. Me dijo, mira Francisca, un buen líder es antes que nada una buena persona. Y eso a mí yo me quedé con eso. Mira, no sé qué más hablamos, no tengo idea. Yo creo que se puede ser líder, pero un buen líder, Hitler fue un líder, pero un buen líder es antes que nada una buena persona. Y eso es lo que tenemos que buscar líderes que comprendan las problemáticas de las personas que trabajan ahí, que sean capaces de ponerse en el lugar. Ahora, es tanta la dificultad que tienen las mujeres que han llegado a ser CEO, a ser gerente general, porque han tenido que lidiar con una cultura tan en contra, desde sus Las hogares. barreras muy altas y han pasado esa barrera. Ya pasó esa barrera, ya pasó discriminación en el mundo Es laboral como y la subir el falta. Everest a veces, Entonces, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres que logran llegar allá han tenido un nivel de dificultad humana y profesional tan fuerte que llegan con una riqueza por esas dificultades y finalmente lo que no nos destruye nos fortalece y ese es el valor que tiene el que esa mujer. Oye, ojo, a veces me dice, oye, está ahí, está en ese directorio porque es mujer. Yo digo, no, 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 no. Está en ese directorio a pesar de ser mujer. Los directores que están ahí porque son hombres, porque resulta que no compitieron con la mitad de la población ¿Cómo para crees llegar tú? ahí. ¿Cuál es la mejor versión, ya que has tocado ese tema? ¿Cuál crees tú que es la mejor versión? Porque esto es una cuestión que es con los hombres y las mujeres, es para una sociedad mejor, más justa, en fin, donde seamos más felices finalmente. ¿Cuál es la mejor versión del hombre que entiende esto y no está en esta resistencia permanente, ¿verdad? Que todos los hombres con los que nos rodeamos están en una resistencia permanente. Entonces siempre te están preguntando, pero ¿por qué tiene que haber un impulso especial? ¿Por qué no dejamos que las cosas fluyan? ¿Pero qué daño se hacen con la cuota? ¿Verdad? Esa es como son Mm. buenas personas, buenos líderes, en fin, pero les cuesta. ¿Cuál es la mejor versión del hombre que entiende este tema? ¿Crees tú? Mira, ¿Cómo lo miran? el hombre, para mí son los hombres más inteligentes de todos, ¿ya? Porque son hombres que son capaces de, como de doblarse de alguna forma y dejar de lado su propia experiencia para racionalmente ser capaces de ver las situaciones injustas de la mitad de la población que son las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no encontrarle justificaciones, ¿cierto? No encontrarle justificaciones. Este es un país que no es que los hombres sean necesariamente, obviamente hay muchas cosas muy malas, la violencia, cosas, pero hay una mayoría de que comete muchas injusticias porque no tiene conciencia, porque no es capaz de darse cuenta, porque no ve. Entonces, los hombres que lo ven son esos líderes que están mirando para dónde va la cosa, están mirando cómo construir una sociedad justa. Entonces, yo creo que los hombres que no lo han logrado, yo creo que son hombres que tienen que darse cuenta que no están teniendo la visión que se necesita en la sociedad ahora, y eso se va a plasmar en sus organizaciones. Probablemente los hombres jóvenes, ¿cierto?
Y por eso, y eso parece, creo que uno de los datos del Zoom de género que tú has dado tiene que ver con una generación de hombres jóvenes que también está participando en la crianza de sus hijos, y que tiene conciencia de corresponsabilidad, y por eso también está teniendo las mismas dificultades que tienen las mujeres que están en eso, ¿cierto? O sea, probablemente el hombre de una nueva generación, los que tienen menos de 40 años, especialmente los que tienen menos de 30, van a asumir esto desde una perspectiva diferente, y lo van a comprender también no como un movimiento, no como cambios que beneficien únicamente a las mujeres, sino como los cambios que necesitamos, las transformaciones que necesitamos como sociedad. Francisca, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Ha sido muy grato conversar contigo. Antes de despedirte, me gustaría que nos contaras una o dos políticas públicas que dependieran del gobierno y del Congreso que tú crees que debieran votarse aquí y ahora y ser realidad mañana. Sala Cuna Universal 1, Sala Cuna Universal 2 ¿Ya? y Sala Cuna Universal 3. Terminar con el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece la obligación de la empresa de tener que pagar sala cuna o tener sala cuna a partir de la mujer número 20 contratada. El empleo, el rezago del empleo está en las mujeres con niños y niñas en edad preescolar, especialmente en aquellas que tienen hijos y hijas menores de 3 años. Ese es el grupo que tenemos que ayudar. Tenemos un problema estructural, que es esta ley. Nosotros tenemos que darle el derecho a sala cuna a todas las madres, a los padres, y desvincular el costo de sala cuna en la contratación. Y que sean ellos quienes elijan si el costo de la sala cuna será a costa del papá, o sea, que sean ellos quienes eligen quién ejerce ese derecho, si el papá en su empresa o la mamá en su empresa, ¿cierto? Exactamente, por ese primer proyecto que presentó cuando tú eras ministra, sí, que estableció este fondo solidario con un 0,1% de cotización adicional por todas las personas que tú tienes contratadas. Sí, hombres, mujeres, de hombres, mujeres, se amparen, no se amparen. Es buena esa fórmula. Muy buena forma. Más plata del Estado. Eso es lo que como Chile Mujeres queremos volver, porque eso desvincula completamente el costo de sala cuna de las mujeres, extiende, ¿cierto?, el derecho a todas las madres, y además, ¿te acuerdas, Isa, a través de una indicación? Sí. Que, oye, que bueno, establece la ojalá que corresponsabilidad. Mira, a lo mejor, no sé, a lo mejor tenemos la suerte que nos escuchan el presidente Boric y el ministro Jackson, que es el que toma las decisiones legislativas, el que decide junto al presidente si se le pone en urgencia o no se le pone en urgencia, pero especialmente también que nos escuchara el ministro de Hacienda y el de Economía, porque estos son temas que mueven la economía, y a lo mejor en momentos de crisis lo que más tenemos que hacer, ¿verdad?, es abrir puertas para que todas las personas tengan oportunidad, y para que las mujeres, como ha ocurrido en otros momentos en otros momentos de dificultad en nuestro país, sean, ¿verdad?, un sostén importante, y podamos también, ¿verdad?, otorgarles a ellas el derecho a tener la autonomía económica, que es la madre de todas las mamá, me salió la mujer, que es la madre de todas las autonomías. Ha sido un gusto, Francisca. Quiero a través tuyo felicitar el trabajo que hace Chile Mujeres, y no sé si te quieres despedir antes de despedirnos nosotros definitivamente. No, bueno, muchas gracias por esta invitación a conversar con una mujer con la cual hemos trabajado mucho y que espero que siempre podamos seguir trabajando. Solamente pedir que efectivamente el proyecto de ley de sala cuna, no como está ahora, porque el proyecto de ley que está ahora sigue vinculando el costo de contratación de mujeres en mayor o menor medida según el tamaño de empresa. Hay que hacerle cambios, pero necesitamos la voluntad primero. Exactamente, o sea, sala cuna, no vincularlo al resultado de la Constitución, porque es un proyecto que tiene que trascender la Constitución que tengamos, porque tenemos un problema estructural ahí muy potente. Y la otra reforma fundamental, sociedad conyugal, en nuestro Código Civil por un régimen nuevo, nosotros ya lo propusimos. Esa ha sido más porfía. Esa ha sido más porfía. Oye, y para ustedes, que pasen un muy buen domingo, que descansen, los que estén acompañados, disfruten de su familia, sus amigos, sus hijos, nietos, etcétera, de un rico almuerzo, que se duerman una siestecita, los que están solos, que disfruten también de la lectura, de un paseo, en fin, de lo que más les gusta, y que recarguen energía para que mañana inicien una gran, gran semana. Muy buenas tardes, y esta fue Poder Positivo en Radio Agricultura. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.